Entonces, hemos visto, sin preocuparnos de todo lo que hay de código por ahí, que hay mucho, hemos visto cómo encontramos un código inicial, que es el código del componente, en el cual podemos ya manipular cosas y está manipulando cosas de la página, de la aplicación que hemos realizado. Muy bien, pero yo quiero, y esto sí que refresca un poco el contenido que se vio ayer, quiero que nos centremos en encontrar la guía, que tiremos del hilo para que lleguemos al código del componente, cómo entre todos estos archivos realmente estamos llegando a ejecutar ese código que está dentro del componente. Bien, como todos tenemos algún conocimiento sobre el desarrollo de sitios web o aplicaciones web, sabemos que todo pues, suele comenzar en un index. Una aplicación Angular, generalmente con Angular es lo que se llaman single page application, aplicaciones de una sola página en la cual toda la acción se desarrolla dentro del mismo archivo. Y bueno, lo sabemos que toda la acción en un sitio web suele anclarse o comienza en el documento raíz de cualquier sitio web que se llama el index.html. Bueno, todo esto lo sabemos y entonces ahí encontramos que en el index hay un poco de código y básicamente dentro del poco de código encontramos esto de aquí, el EIT root. Si os fijáis, EIT root no es ninguna etiqueta HTML estándar, sino que es un componente no es más que como una especie de etiqueta HTML que tiene una funcionalidad y una presentación. Y es básicamente la unidad básica al desarrollo de aplicaciones con Angular. Ya veremos más adelante que la aplicación con Angular contiene de muchos componentes y que estos se organizan en forma de árbol. Suele haber o habrá un componente raíz generalmente y este componente raíz le colgarán toda la serie de componentes que puedes tener. ¿Cuáles son los componentes hijos? Pues puedes tener componentes que tienen que ver con el layout, por ejemplo, una cabecera, un cuerpo, distintas pantallas que pueden ir intercambiándose en el cuerpo, un navegador, un botón. Todo esto pueden ser componentes y nuestras aplicaciones pues al final van a ser un árbol de componentes y esto lo iremos viendo a lo largo de distintas clases del curso. Entonces lo que tengo yo aquí de momento es el componente raíz de mi aplicación. Y ese componente raíz no es más que el componente que estoy modificando yo aquí que pone app component. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí pone EIT root y no pone app component. Pues muy bien, vamos a fijarnos un poco más dentro del archivo TS que hemos abierto antes y quiero que os fijéis dentro de esto de aquí que antes o en la clase de ayer ya se nombró y se dijo que es un decorador. Todos los artefactos, las cosas que se van desarrollando en Angular generalmente va a tener un decorador que es una manera de configurar aquella clase que nos implementa, en este caso, el componente. Pues tenemos el decorador del componente que configura lo que viene a continuación, que es la clase que implementa el componente. Muy bien, pues en este decorador del componente encontramos una cosa que se llama selector y que el selector se llama EIT root. Este selector justamente corresponde con aquello que tenemos dentro del index. Pone aquí EIT root, que es el mismo selector que tenemos en app component. Entonces ya vemos que sí que tiene un poco de sentido en el que nuestro componente raíz de la aplicación esté en el index. De hecho, como es la raíz, solo está ese componente y todo lo demás colgará de ese componente. Y ese componente se llama exactamente igual que lo que tengo yo aquí. Bien, vamos a ir un poquito más adelante con este selector y vamos a romper alguna cosa. Imagínate que si yo cambio el selector y le pongo raíz, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues pasa que no hay nada. Aunque de repente la aplicación ha dejado de funcionar, no se ve nada. ¿Por qué? Pues porque le estamos cambiando el selector al componente de modo que yo no estoy enganchando con lo que hay dentro del index. Pero si aquí en vez de root pongo raíz, pues listo, ya está funcionando ahora.
funcionando otra vez, porque realmente hemos demostrado que esto es el selector. Una cosa que está interesante, no es una buena práctica, pero tú a este selector incluso le puedes poner un selector de clase. Si lo grabo, me sale aquí como subrayado, como si fuese un error, porque el tselint, el linter, lo que son las reglas de estilo, para que tengamos un código pues, de calidad y estandarizado, pues me dice que no debería ser usado esto para el app component, no debería utilizar un selector de clase. Pero no pasa nada, de momento esto es solo una prueba y vamos a ver cómo esto lo podemos hacer que funcione. Voy a comentar esto y lo que voy a hacer aquí es a poner una clase, o sea, una etiqueta en la cual le voy a poner la clase de EIT raíz. Y nuestra aplicación va a volver a funcionar porque estamos utilizando el selector de clase que yo he definido en mi componente para arranque de la aplicación, en el componente raíz de la aplicación. Esto no es una buena práctica, solo una prueba, vamos a dejarlo todo como estaba y también en app component vamos a dejar EIT raíz a secas para que esto no nos chille de que algo aquí de regla de estilo que no está funcionando bien.